Hola y bienvenidos a un episodio más de Pasión y Tinta. Soy Vanessa Puga, periodista cultural, mediadora de lectura, y el día de hoy les traigo un episodio que se sale quizá un poquito de lo que normalmente manejamos de literatura, pero no se crean, esto por supuesto tiene que ver con las letras, los libros y todos estos temas que a nosotros nos apasionan. Estoy muy contenta de tener a la invitada del día de hoy. Jime, por favor, preséntate con nuestra audiencia. Hola, pues muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí. Yo soy Jimena Aguirre, tengo 27 años y bueno, de profesión yo estudié periodismo, pero ahorita pues básicamente soy editora en una universidad, entonces me dedico a la edición sobre todo de revistas, pero alguno que otro libro académico. Y bueno, también me gusta mucho el periodismo cultural, lo dejé un poquillo, pero pues cuando era estudiante sobre todo me interesó investigar sobre temas como relacionados con literatura y género, cómo está la situación, por ejemplo, de escritoras en Guadalajara, o sea, qué tipo de retos han enfrentado. Eso por un lado, y también me encanta todo el tema de los consumos culturales, sobre todo de mujeres, y como las redes colectivas que han hecho círculos de lectura de mujeres que leen mujeres, ¿no? Es lo que creo que es lo que más me apasiona leer, platicar de eso. Entonces, pues bueno, un poquito va por ahí mi experiencia. Pues bienvenida a este espacio. Creo que eso es algo en lo que nos parecemos muchísimo, a pesar de que hay por aquí una diferencia de edad, pero para que vean que la cultura y los intereses, sobre todo literarios, no tienen aquí nada que ver con las edades, sino que nos vamos encontrando en las letras. Y creo que es lo que le pasa a nuestra audiencia, porque, dato curioso, y creo que esto nunca lo hemos platicado en el podcast, nuestra audiencia es muy amplia. Nos escucha gente de todos los rangos de edad, hasta 65 años, según nos dicen nuestras estadísticas. Claro, las estadísticas aquí están un poco truqueadas por las plataformas que nos distribuyen, pero es algo que a mí me da mucho gusto, porque eso significa que no importa la edad, la gente se está acercando porque les interesan mucho estos temas. Y yo invité a Jime el día de hoy porque ella trabaja mucho en la parte editorial y trabaja mucho en la corrección de estilo, y no solo de textos, o más bien, no particularmente en textos literarios, sino textos académicos. Y creo que es algo que normalmente no pensamos cuando estamos trabajando en estos ámbitos culturales y en los ámbitos literarios. Entonces, me gustaría empezar por cómo acabaste metida en este merequetengue de estar de correctora de estilo y de trabajar en revistas, sobre todo si tu interés es básicamente literario. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Ay, pues desde muy chica supe que quería dedicarme a algo relacionado con los libros. Y bueno, lo primero que yo pensaba era en los contenidos, en los textos, ya mientras vas metiéndote como en el campo, sabes que hay un montón de áreas en las que puedes colaborar, ¿no? O sea, la industria editorial, digamos que es muy amplia y se necesitan diferentes cosas, ¿no? Y yo, pero pues siempre me encantaba leer, siempre me encantaba escribir y dije, no, o sea, tengo que estar metida con los textos, ¿no? Si no es escribiendo o editando, al menos es dándolos a conocer, ¿no? O sea, ahorita que decías de las audiencias muy amplias en tu podcast, es que sí, o sea, podemos quedarnos horas hablando de libros, ¿no? Así a veces conectaba mucho con la gente, con cosas que nos apasionan y nos mueven, ¿no? Sí, mi interés al principio era totalmente literario, ¿no? Bueno, ya estudié periodismo porque quería que me enseñaran a escribir, ¿no? Ya te das cuenta que se conectan muchas cosas, pero tiene sus variantes, ¿no? Pero bueno, dije, es que ¿cómo empiezo a hacer esto? Y me acuerdo que cuando era estudiante me acerqué a una jefa que quise mucho en una editorial independiente aquí de Guadalajara y le dije, es que quiero aprender de lo que sea, o sea, si me puedes tener cerca de los libros, aunque sea sirviendo café, le dije, yo lo que quiero es aprender, ¿no? Y ahí hice un montón de cosas, a veces ni siquiera tenía contacto con el texto, a veces solamente hacía inventarios, a veces cosas bien random de duplicados de llaves, o sea, cosas que no tenían que ver nada, o sea, como más asistente. Pero justo eso, después me fueron soltando más cositas pequeñas y me fui a meter un poco más con los textos, me metí un poquito más en la coordinación editorial. Y bueno, ya más adelante colaboré con otras editoriales independientes de aquí de Guadalajara, pero era un poco más en cuestiones como de redes sociales o difusión. Pero justamente eso, me fui como empapando un poquito, muy superficialmente, en otras áreas,
pero me dieron como una poquita base de empezarlo a hacer de forma muy autodidacta, ¿no? O sea, porque siento que la parte de la edición, y eso se aprende, bueno, al menos en mi caso, se aprendió haciendo y no tanto porque me lo diera la carrera o porque lo estudié o algo así, ¿no? O sea, fue de aprender haciendo y mucho de ver cómo lo hacían otras personas, que muy generosamente la verdad es que me lo compartían, o porque yo se los pedía, ¿no? Y bueno, ya después, eso sentó como mis primeras bases, como me dio como las primeras experiencias, pero bueno, ya en la licenciatura, pues al final no hice una como tal tesis, era como un tipo tesina, o sea, ni siquiera creo que, no sé si cómo llamarle, pero bueno, eran muchos trabajos académicos que entregábamos y yo me acuerdo que les decía a mis compañeras, oye, es que esto no se entiende, o sea, la redacción no se entiende, o porque este término lo pones así aquí y luego acá. Entonces fue un poco como que yo misma, entre mis compañeras y entre los trabajos que entregábamos, yo misma empezaba a editarlos, ¿no? Entonces me empezaba como a informar un poco de cómo citar bien. Me causaba mucho que me molestaba mucho que un texto estuviera mal escrito, o sea, en el sentido de que cuando lo leías no entendías ni siquiera qué quiso decir la persona, o sea, es como, está muy confuso, ¿no? Entonces, a mí me dio mucha satisfacción como tener un texto así como muy, como en bruto y empezarlo a pulir para convertirlo en algo que le puede llegar a otra persona, que puede ser muy significativo para alguien más, ¿no? Entonces, bueno, dije, bueno, esta es una oportunidad. Y pues bueno, ya cuando me gradué empecé como a investigar un poco qué me quería y bueno, al final me salió una oportunidad justo en una editorial universitaria donde se manejan pues textos totalmente académicos, sobre todo con un giro más hacia las ciencias sociales. Y la verdad es que siento, digo, ya esto es cosa mía, digo, que alguien más o un editor literario me corrija o que me cuente su experiencia, pero como que me daba más confianza meterme en lo académico porque sentía que era más estructurado, más rígido, o sea, en el sentido de que, pues ahí está el manual APA, ¿no? Entonces tienes como una guía, una estructura, un poco te empiezas a fijar, depende del libro, ¿no? Pero te empiezas a fijar cómo un autor o autora empieza a argumentar o si se sostiene lo que está diciendo, si el texto es coherente a lo largo de su capítulo, lo que tú quieras. Y siento que la literatura es un poco más libre, no te digo, más bien que me corrija una editora o un editor literario, pero que yo le preguntaba a muchas colegas, oye, es que ¿cómo le haces? Porque, por ejemplo, aquí yo digo de que por estilo y por las normas y por tal, aquí vamos a corregir esto, ¿no? O a darle cierto cuidado, pero a veces en lo literario, pues el autor tiene otra intención y a veces no necesariamente tiene que caber en una estructura un poquillo más rígida, ¿no? Pero justamente por eso, o sea, creo que en algún punto me gustaría dar el salto a lo literario, pero a mí lo académico tiene su complejidad y todo, o sea, hay cosas que dices, esto requiere mucho y un trabajo también igual de cuidadoso, pero, pero me sentía cómoda como en esa estructura, ¿no? Me da ciertas bases y ya digo, más adelante me aventaría al literario, pero ahí creo que tengo todavía varias cosas que aprender. Pero bueno, en resumen, así me fui metiendo. Y justo es curioso, ¿no? Porque cuando hemos platicado con editoras en este espacio, pues ellas dicen que tienen este feeling, este sentimiento de, quiere ir por aquí, entonces le doy la guía y le doy, pero no hay como este manual y no hay estas guías tan específicas que tú mencionas. Y en ciencias sociales tienes el APA o en ciencias de la salud tienes Vancouver y son muy específicos de cómo estás citando y cómo vas a guiar y por qué le estás diciendo, no, esto no se dice así, esto se tiene que decir de tal forma, ¿no? Que creo que es una buena forma de empezar a editar, al menos eso pensaría yo que también soy muy estructurada y muy pragmática, también me gusta tener las reglas como muy claras, pero siendo alguien que también te gusta lo literario, ¿no fue de repente demasiado rígido? No sé, pregunto. De repente creo que sí, un poco, ¿no? O sea, que luego, digo, al final es que hacerlo ya es parte como de nuestra chamba, pero yo decía, híjole, es que si me mandaran no sé cuántas cuartillas con consultas y que me digan que corrija tal cita en APA porque no aparece no sé cuál, sí decía, o sea, poniéndome un poco en el lugar del autor, decía, ay, qué flojera, ¿no? Pero son justamente como ciertos estándares eh, que le dan un poco de respaldo, ¿no? A lo que queremos decir, sobre todo cuando citas a otras fuentes, etcétera, que todo lo que digas pues también esté respaldado y tal, ¿no? Sí, de repente me ha pasado un poco, entonces
lo platico mucho con amigas y colegas, que yo decía, híjole, es que ahorita de pasar de una, digo, nunca lo puse tanto en práctica, pero de pasar a estar más bien creando, investigando y ser la persona que escribe cuando estaba haciendo cosas, más cosas de periodismo, a pasar a alguien que solamente revisa de repente y decía, es que necesito compensar esto con algo creativo, ¿no? O sea, quiero volver a escribir, quiero volver a hacer esto. Digo, en la edición soy como un tipo de coordinadora editorial, entonces sí estoy en contacto no solo con los textos, también un poco platicando con diseñadores y diseñadoras. Pero sí luego decía, es que necesito compensar esto en mi tiempo libre para volver a empaparme de la creación y no solamente en la edición, aunque la edición tiene su parte creativa. O sea, siento muchísima satisfacción cuando podemos justo pasar un texto, un manuscrito y ya se convierte en libro. Es muy satisfactorio para mí. Pero sí, de repente caía en esta rigidez, entonces pues hay un poco de las dos. O me desenvuelvo muy bien justamente porque hay una estructura, pero luego sí me hace falta. Creo que lo mejor de dos mundos es que se pueda combinar en mis tiempos libres, que ya no estoy trabajando en eso, ¿no? Ajá. Aparte, yo de repente decía con mis alumnos, digo, porque yo durante mucho tiempo di seminario de titulación, entonces yo le decía a mis alumnos, yo sé que a veces esto es desesperante, ¿no? Porque parece que para crear nuevo conocimiento, parece que ya tiene que haberse creado, porque todo Sí. tienes que citarlo. Entonces, pareciera que no puedes postular nuevo conocimiento, por lo menos en ciencias sociales, que siempre ha existido esta idea de, pero de verdad son ciencias, porque no lo puedes medir tan fácilmente como podrías con las ciencias duras. Todo lo tienes que citar y entonces cada cosa que estás diciendo lo tienes que referenciar y se vuelve como un poquito más complicado. No sé qué tan creativo se vuelve el espacio o si aquí para ti es esta parte con los diseñadores y ya que lo puedes maquetar y ya que lo puedes diseñar, donde puedes ver esta vena creativa y donde ya ves el libro o donde ya puedes ver dentro de las revistas publicado, donde ves esa vena creativa realmente. A ver, voy a contar un poquito más o menos de lo que ahorita yo estoy haciendo. Les digo, la verdad es que llevo pocos años, o sea, sigo aprendiendo un montón de cosas y me quedan muchas por aprender, pero bueno, en mi corta experiencia. Básicamente lo que yo hago es un poco de coordinación editorial, es un poco orquestar como el libro o la revista como un conjunto, como un todo, ¿no? O sea, verlo desde fuera. Digamos que cada revista ya tiene un equipo editorial propio en donde tienen un poco más el contacto con las y los autores en el sentido de que les tallerían un poco los textos, les dan sugerencias, a lo mejor puede ir más encaminado a esto. Digamos que las personas que arman el número como ellos lo tienen contemplado con cierta temática, ¿no? Yo entro más un poco en el cuidado editorial, que es más bien que cumpla ciertas características como más técnicas, las imágenes, cuidar mucho los derechos de autor, a la corrección de estilo, o sea, cosas como más precisas que, por ejemplo, ya no me meto a decirle al autor, pues es que a lo mejor te falta trabajar más esto, desarrolla más esta parte, yo ahí la verdad es que casi no entro. Pero tengo mucho contacto, todos estos textos y materiales, estoy tanto en contacto con los equipos editoriales de cada revista, como con correctoras y correctores de estilo, diagramadoras y diagramadores, diseñadores, con varias personas, ¿no? Entonces, como estoy en contacto con todos, de repente soy un poco el puente de enlace entre una tarea y otra y de intentar transmitir de la mejor manera, que si un equipo editorial está buscando que el libro tenga cierta estética o cierto tono, eso traducirlo un poco y hacérselo saber a la diseñadora o el diseñador. Revisar los conceptos, un poco hacer los comentarios, a ver, encaminarlos por un poco hacia dónde van, ¿no? Entonces, como yo estoy viendo un poco eso desde fuera, y aunque los contenidos, por así decirlo, ya estén armados, y hay donde a las veces las decisiones no son totalmente mías, sino del equipo editorial de cada revista, creo que la parte creativa la veo en las posibilidades, ¿no? O sea, recientemente hice un libro que para mí es de los más importantes y más complejos que he hecho, y me contaban, por ejemplo, las y los autores como que estaban buscando. Entonces yo me metí a ver muchísimos libros que ya había leído, tomar referencias, hacer mood boards, ver hasta ideas en Pinterest, ¿no? Entonces, ves tantas posibilidades que puede salir de un mismo material, que justamente ahí era eso, es como, bueno, a lo mejor no tengo tanto poder de decisión sobre cómo va a ser el libro al final o de los contenidos como tal, pero hay muchas posibilidades con lo que ya tienes, cómo
cómo elegimos el mejor diseño para este texto, ¿no? Cómo escogemos la mejor foto que realmente hable de lo que estás hablando en tu texto, ¿no? Entonces es un poco eso, es muy colaborativo, eso es lo que he aprendido, es mucho diálogo, de escuchar a todas las personas, y pues platicarlo, ¿no? Entonces más o menos en eso me encuentro, como ser un poco la orquestadora de todo, sin realmente meterme de fondo, por ejemplo, a yo ser quien corrige, por ejemplo, pero como lo ves todo un poco, vas metiéndole comentarios y dando ideas y hablando con todas las personas que intervienen para, pues, entregar el mejor resultado. Y te digo, o sea, una vez que, de comparar cuando me entregan como el material en bruto a cuando ya sale y así lo veo en mis manos, o sea, me acuerdo cuando me entregaron la primera revista que yo edité, que dije, ay, es mi hijo, o sea, de verdad fue tan satisfactorio, o sea, lo quería guardar así, fue muy bonito, o sea, ver que te das cuenta, ¿no? O sea, ves un libro ya hecho en cualquier feria de libro, en cualquier librería, pero dices, híjole, es que hay tantas manos detrás y tanto trabajo aquí atrás que lo valoras mucho más. O sea, ya no puedo ver un libro de la misma forma porque estoy así pensando de cómo le habrán hecho para conseguir los derechos de autor de todas estas fotos. Ha de ser un trabajal, ¿no? Entonces empiezas incluso hasta a leer diferente. Eh, entonces, bueno, sí, disfruto mucho lo que hago y bueno, básicamente es la vena creativa que me preguntas. Y creo que aquí das un punto que es algo que hemos tratado de transmitir episodio tras episodio tras episodio, porque tenemos esta idea bien romántica de el escritor es esta persona que está siempre solito en el éter, está escribiendo y es él y su trabajo y nada más, y de buenas a primeras, ¡pum!, escupe un libro y ya, es él. Si acaso un editor que nos ayuda a corregir cuando se van los dedazos y falta alguna coma, y se acabó, no hay más personas involucradas. Y tú creo que estás dando más voz a algo que hemos dicho varias veces en el podcast, el que haya un libro o una revista, el que haya un trabajo de letras allá afuera, es un trabajo colaborativo enorme y no es tan sencillo que esté allá afuera. Entonces, no es solo quienes están detrás en cuanto a qué se escribió, sino ahorita mencionabas, por ejemplo, las fotografías. ¿Qué tanto te parte la cabeza conseguir los derechos para fotografías? Que esto es algo de lo que nunca hemos hablado en el podcast. Yo sé un poquito del problemón que es editorialmente hablando conseguir fotografías, pero me gustaría que tú lo platiques un poquito con nuestra audiencia. Híjole, es un rollo. O sea, cuando empecé a trabajar en esto, le tengo miedo todavía a todo el tema de derechos de autor y es algo en lo que te tienes que estar informando constantemente porque puede ser un problema, ¿no? Todo lo que tengas el permiso de usarlas, ¿no? Y bueno, ha sido muy de aprendizaje en estos años. Hay proyectos más sencillos que, por ejemplo, desde un poco también por los tiempos, porque realmente en donde estoy somos poquitas personas y luego trabajamos, por ejemplo, con gente externa que nos apoya más como freelance, ¿no? Pero, por ejemplo, hay revistas en donde desde su política editorial o su manual de estilo dicen, las fotos que usemos pueden ser de banco de imágenes, ¿no? Entonces ahí te da como cierta seguridad porque sabes que de un banco de imágenes las compras, ¿no? Entonces ya tienes un permiso para ponerlas, ¿no? Entonces, pues eso facilita un poco la tarea. Pero ahorita pienso, por ejemplo, en este libro súper complejo que les digo que estaba haciendo, es un libro donde en mayor parte son puras imágenes, o sea, sí lleva texto, pero es un libro básicamente que ahora sí que como de catálogo, ¿no? Es un proyecto muy colaborativo, participan muchas personas, entonces, pues es así. Por lo pronto creo que tengo hasta 200 fotos, ¿no? Repartidas entre diferentes fotógrafas y fotógrafos. Entonces es como, híjole, es que los tenemos que contactar, tenemos que informarles de qué se trata el proyecto, tenemos que decirles en qué se va a usar esta imagen, tienen que estar como informados en qué contenido o en qué texto va a acompañar su foto, ¿no? Y pues todo lo documentamos y lo tenemos por escrito, ¿no? O sea, justamente siempre hay como un papel que te respalde, que te diga si te doy permiso, con estas condiciones, con estos términos, y a cambio de esto necesito, ya sea que, no sé, tal vez un pago, o ciertas como regalías, te voy a dar tantos ejemplares, o sea, dependiendo mucho del tipo de material que se haga y a los términos que tú llegues con la persona que te está
eh, cediendo su obra, por así decirlo, pero sí, es básico, o sea, creo que como editores no podemos obviar eso y luego pues tienes que estar como muy informado o al menos acompañarte de personas que estén informadas en términos como de derechos de autor, ¿no? Ya en cuestiones legales, pero sí, aquí siempre decimos así como de, si no tenemos la firma, o sea, por más que tú me prometas que me vas a dar, que me vas a, das el permiso para que yo lo use en un libro o en una revista, por favor, documentamelo, mándamelo por escrito, fírmame una carta de cesión, pues por cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, luego cuando sobre todo son temas de que son más imágenes que cualquier cosa, ya pues tienes que llegar como a acuerdos muy claros, ¿no? Sí, por supuesto, y no se trata de me meto a Google y busco imagen de inserta aquí lo que quiero ilustrar, descargo la primera imagen que encuentro ya, y mucho menos ahorita con inteligencia artificial, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y luego pasa que luego les damos, por ejemplo, a los equipos editoriales ciertos parámetros, ¿no? Que a lo mejor pueden facilitar el trabajo al momento que estén haciendo curaduría de imágenes o seleccionando textos o a las posibles autores y autoras que pueden participar, etcétera. Pero hay veces que cada caso es diferente y cada caso requiere una revisión distinta, ¿no? Entonces, a veces queremos que llegue lo más limpio posible, pero algo luego se atora que hay que darle su tiempo y cuidado porque son casos particulares, ¿no? Pero bueno, sí, eso. Y ahora cuéntame, como coordinadora, ¿tú qué tanto estás metida en la distribución? Porque eso también debe ser todo otro boleto una vez que ya tienen el material hecho. Sí, bueno, básicamente mi oficina está dividida en dos áreas, la coordinación editorial, que es la que yo estoy, y la coordinación comercial, ¿no? Entonces, Okay. toda la parte del contenido, de los primeros tratos con los autores y autoras, con los equipos, los coordinadores, ¿no? Más bien, digamos que eso lo gestionamos mi equipo, pero ya después, ya que el libro está terminado, entregado, publicado, pues hay otra chamba, ¿no? Distinta. Si otro mundo, ya se lo deriva a la coordinación comercial, en donde ya tienen dónde va a estar distribuido, en qué librerías, o en qué plataformas, va a ser de acceso libre o tal vez no. Cómo le hacemos la mejor difusión, ¿no? Porque luego yo decía, híjole, es que luego trabajamos tanto en estos libros que estaría súper bonito que se diera a conocer en diferentes lugares, canales, como le queramos llamar, ¿no? Porque lo quieres dar a conocer, ¿no? Dices, es que es un libro bien chido, una revista bien chida, y todos le pusimos mucho cariño y mucho esfuerzo, ¿no? Sobre todo cuando sabes que un contenido es muy valioso, ¿no? Que merece que más personas lo conozcan. Entonces ya entra este otro equipo que, bueno, ya no puedo yo hablar por ellos porque yo estoy en otra parte, pero que pues es una también labor muy grande porque luego dices, pues cada también libro, cada revista tiene su cierto público, ¿no? Entonces a lo mejor no tiene el mismo impacto para ciertos lectores y lectoras que para otros. Entonces es saber, bueno, tú lo sabes muy bien, ¿no? En dónde se informan, en dónde me escuchan, a qué tipo de personas les interesa esto. Las personas que leen este tipo de cosas están en estas redes sociales, leen tal tipo de medio, escuchan este, como un podcast o ciertas cosas. O sea, es empezar a ver por dónde, ¿no? Pero sí, digo, por eso menciono que luego es súper colaborativo y que luego cada libro y revista tiene su caso particular, ¿no? Pero sí, en esa parte ya casi no me toca, pero admiro a mis compañeras y compañeros de lejos viendo cómo hacen esa chamba también. Ahora, supongo que los tiempos varían dependiendo del proyecto, pero de que empiezan a trabajar un proyecto a que ya sale y se lo pasan a la siguiente ventanilla, digamos, más o menos cuánto tiempo de trabajo es. Mm, sí depende mucho del proyecto, o sea, por ejemplo, en rasgos generales, como en cuestiones de edición, pues voy a hablar sobre todo de las revistas, el libro también depende de la complejidad, el libro sí toma mucho más tiempo, o sea, ya estamos hablando de varios meses, pero hablando específicamente de revistas, primero pues tenemos de diferentes periodicidades, ¿no? Entonces hay unas que salen cada 2 meses, otra cada 6 meses, depende mucho de eso. Más o menos cada revista, pues yo creo que a mí me toma entre mes y medio y 2 meses, un poco entre que revisar características técnicas de los materiales, incluido textos y fotos,
o negociar un poco los derechos de autor, verificar que tenemos permisos de uso, corrección de estilo, diagramación, etcétera, que sale más o menos, tiempo estándar en revistas, más o menos eso toma. Y bueno, ya que pasamos realmente la transición es bastante rápida, o sea, ya que entregamos, pues pasa directamente al otro equipo, y digo, ya ahí desconozco porque también cada libro y revista tiene su ciclo, ¿no? Entonces, y empiezan a llegar libros nuevos y eso, pero bueno, más o menos el tiempo de edición que me toma es eso y pues es una labor constante, ¿no? En donde también ya no solamente se deja, digo, por lo que he platicado con mis colegas, ya no, a veces ya no depende solamente de las personas que forman parte de la editorial, ¿no? O sea, también mucha de la labor de difusión la hace el autor o la autora, que luego ellos saben quiénes también pueden ser sus públicos y pues eso, también queremos que sea muy colaborativo con ellos para que nos ayuden a difundirlo, a darle su espacio, su lugar y su tiempo, ¿no? Pero bueno, desconozco un poquito lo comercial, pero en edición más o menos ese tiempo me toma. En libros, pues he tardado hasta 8 meses editando algo te digo, depende de la complejidad, pero sí, o sea, ha sido muy diferente y luego yo traía el ritmo de las revistas y en un libro es diferente, o ponerle más cuidado a ciertas cosas, te digo, depende, pero más o menos eso. No sé si respondí bien, pero eso. No, sí, 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 me respondes claramente. No sé si te llegó a desesperar darte cuenta que de revista a libro era muy distinto el tiempo o fue como de, bueno, a esto le tengo que dedicar más tiempo y me voy con calmita. No sé si cambiar el ritmo fue bueno o fue malo. Este año es la primera vez que ya empecé así a tomar un libro así formalmente y, por ejemplo, en revistas creo que la facilidad que yo tenía era que, pues como ya hay un diseño, bueno, está todo marcado en un manual de estilo, tiene ciertas características que comparte, ¿no? Entonces ya no me tengo que fijar, ya no es empezar de cero, por ejemplo, cómo va a ser el diseño de la caja o ciertas cosas ya están dadas por hecho, ¿no? Entonces cambian los contenidos, cambian las fotos, cambia la temática, pero hay cierta como layout que se conserva, ¿no? Entonces, en ese sentido, te van llegando, ya sabes qué características tienes y fluye mucho el proceso, ¿no? O sea, ya los tiempos los tenía muy medidos, me toma tanto tiempo, etcétera. Y con los libros, pues a veces, al menos de los que yo me he encargado, si no es en una colección, pues hay que empezar a decir, a ver, tu libro trata de esto y los coordinadores me están explicando esto. Entonces, ¿qué diseño, qué layout, qué caja le puede servir? Entonces, es tomar otro tipo de decisiones que yo no tenía en cuenta porque es un proyecto nuevo, único y las revistas ya son seriadas, por así decirlos, ¿no? Entonces, justo por la complejidad que llevaba el libro, pues hay más meses. Pero luego yo me colgaba de los tiempos, ¿no? Era como, ay, pero faltan 8 meses, o falta tanto, o la fecha de publicación es hasta tal, ¿no? Entonces eh, de repente lo sacaba primero las revistas porque era lo que más me urgía, y luego decías, híjole, es que por algo dan 8 meses para corregir, para difundir, para diagramar, o sea, porque es más contenido, implica más cosas. Entonces eso empecé a como agarrarle la onda que si te marcan un tiempo en un libro es por algo, entonces fue como acostumbrarme un poco las primeras veces, digo, ya después va fluyendo mucho mejor, pero, pero sí, ¿no? A veces más bien me colgaba el tiempo pensando que había mucho y no, o sea, desde el día uno hasta que acabas es trabajar porque por algo, ¿no? Cada uno tiene su proceso y pues lo que quieres es que salga bien, ¿no? Y cada fase hay que darse su cuidado, su atención y no saltarse nada, nada más porque salga rápido, ¿no? Entonces, pues sí, luego es cosa de acostumbrarse, pero pues creo que tener la experiencia de ambas cosas ahorita, pues ha sido muy, muy enriquecedor para mí. ¿Y crees que esta estrategia de estudiar periodismo e irte acercando con profesores y demás para sí estar cerca de libros y textos y demás, funciona? ¿Es algo que tú le recomendarías a alguien como, no sé si como plan, pero sí como camino, como mapa para poder acercarse a trabajar si aman los libros, si aman los textos, si quieren dedicarse a estar trabajando con textos? ¿Crees que sí fue un buen camino o hay algo que cambiarías en el proceso? Yo diría que sí, no lo había pensado bien.
Yo creo que sí, porque, o sea, me estoy centrando únicamente como en mi carrera y siento que si yo no me hubiera acercado a las personas que estaban haciendo lo que yo quería hacer, que me dijeran cómo lo hicieron, que me compartieran sus conocimientos, por sí sola la carrera creo que, digo, al final la vida es muy misteriosa y te lleva a otros lados, ¿no? Pero a lo mejor por sí solo a lo mejor yo hubiera acabado en otro lado, ¿no? Entonces, sí, para mí lo más valioso fue, digo, lo tenía claro desde más chica, pero me ayudó mucho a acercarme, oye, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le haces? Yo me acuerdo que hablaba con hasta maestros que me dieron literatura y es como, oye, ¿y si estudio esto puedo ser editora? Y al final no era solamente algo de estudiar, ¿no? Me lo remarcaba, no necesariamente tienes que estudiar tal para dedicarte a esto, ¿no? Bueno, en este caso. Este, pero sí, o sea, creo que seguí mucho mis pasiones y mis instintos para acercarme a la gente que me pudiera ayudar y pues sí es algo que en ese caso yo recomendaría. Siempre hacerlo algo muy colaborativo, muy de diálogo y de acercarse, de aprenderle a otras personas. Igual ahorita ya que, digo, la neta tengo muy poca experiencia, pero de repente he trabajado más con jóvenes, ¿no? O sea, que ya lo que de repente veo un poco como cuando yo empecé y es como, me emociona verlos, ¿no? Y me emociona ver que están interesados en este mundo y pues así como hubo gente que a mí me ayudó, luego me gustaría así como, dale por aquí, a lo mejor puedes hacer esto, a mí me sirvió esto, te recomiendo tal, este, también como para, pues es eso, como dialogarlo, ¿no? Y luego, compartir ideas y eso, pero sí, bueno, a mí me sirvió eso y también creo que un poco las dos cosas, o sea, por un lado a mí me sirvió que seguí mucho mis pasiones y me empecé a acercar a gente para conocer más de lo que yo no sabía, pero al mismo tiempo luego yo tenía como esta idea de, es que quiero ser solo editora, ¿no? O tal. Y ya que me metí a estudiar periodismo, pues empecé, y no solamente, no es solo estudiando, o sea, cosas ya más como de pláticas, cosas que lees, cosas que ves, o sea, no lo quiero reducir nada más a un espacio de estudio porque creo que el conocimiento y el aprendizaje lo aprendes fuera de una escuela, una institución, ¿no? Pero como estar también abierta a estas cosas que se te pueden presentar para no solo aferrarte a una cosa, ¿no? En mi caso, un poco se dio en el estudio, pues, pero en periodismo dije, híjole, es que este tema yo no sabía que me interesaba y ahora que me están platicando esto es súper interesante o tal tema, o sea, que no tenía nada que ver ni con la edición ni con las letras, o sea, eran temas más densos y, y bueno, eso me abrió también mucho el panorama para ver otras opciones, más allá de lo que imaginaba. Digo, al final creo que me seguí decantando por la edición, por los libros, por la literatura, etcétera. Pero justamente tener un como bagaje más amplio, informándote de otras cosas, leyendo cosas diferentes, escuchando cosas diferentes, como enriquecerte de varias cosas, digo, al final creo que eso nutre también mucho, incluso siendo editores, ¿no? O sea, como jalar pedacitos de conocimientos de otros lados, platicar con gente que sepa de otras cosas, creo que al final todo eso es enriquecedor, ¿no? Y creo que sí te puede ayudar a hacer una mejor chamba. Y también esta parte de los instintos, lo que decías, ¿no? Que ibas leyendo los textos de tus compañeras y decías, esto no se entiende, vamos a trabajarlo un poquito. ¿De dónde crees que te surgió este instinto? O sea, ¿cómo crees que fuiste trabajando el detalle fino de vamos a traducir esto a que sí se entienda? Pues creo que, bueno, a mí muchos maestros y maestras me lo dijeron a lo largo de mi vida, pero sí creo que cuando te empiezas a meter en estos temas, lo que más te sirve es leer. O sea, leer te enseña un montón. Entonces, como que ya tenía yo referencias, ¿no? Incluso cuando intenté meterme en la escritura más como de cuentos o de ficción, híjole, es que tengo grandes referentes o grandes personas que dices, wow, qué texto tan increíble, ya que lo pones en página y dices, nada que ver, ¿no? Pero lo tienes como ahí presente, te has empapado de diferentes materiales que te pueden dar cierto camino, digo, encontrando tu propio estilo y tal, pero eso, ¿no? Entonces creo que, digo, la lectura ha estado muy presente a lo largo de mi vida, entonces, pues ya tenía referentes de qué se entiende, qué es claridad, ¿no? Eso, entonces, sí me acuerdo que cuando llegaba era como, y es que me encanta lo que dices, o me lo platicaba, ¿no? Luego también hacíamos eso, es como, a ver, cada quien se diría sus tareas, ¿no? Entonces, a ver, platícame qué quieres decir, y yo un poco lo traduzco, porque decía, es que estás viendo cosas bien interesantes y lo tienes muy claro, pero luego por cositas más técnicas, no sé, a lo mejor escribes tal cual como hablas y eso ya es un lenguaje distinto, ¿no? Entonces, digamos que
que también hay que adaptarlo un poco al medio en el que lo estás diciendo. Entonces decía, es que te entiendo perfecto cuando me lo platicas, pero me mandaste tu texto y no sé de qué estás hablando, ¿no? Pero justamente por eso, ya con mucha lectura, eso me ayudaba. O sea, creo que fue mi principal manera de empezar a detectar cuando yo ya no entendía, ¿no? Creo que fue eso. Y ni siquiera sé cómo explicarlo. Luego creo que es algo muy autodidacta, ¿no? O sea, que dices, híjole, es que luego como, sé que esto se enseña y todo, pero luego lo pienso y dije, es que no, a veces no tengo idea exactamente de cómo lo aprendí, ¿no? O sea, que luego es muy, pues, por tu experiencia, en qué te vas metiendo, un poco de lectura, un poco de instinto. Digo, me gustaría conversarlo con más personas, esta nomás te digo, no estoy hablando por nadie, más bien es mi experiencia, pero así pasó un poquito, ¿no? No, y es muy válido también, por eso te decía, bueno, ese instinto de dónde te vino, Uh -huh. porque cada quien lo va aprendiendo de una forma muy, muy distinta, me parece. Hay cosas que yo tampoco sé explicar. Así, ¿cómo te aprendiste estas reglas? Me sé perfectamente las reglas de, ¿cómo se llama? Acentuación. Uh -huh. Y por qué pones las comas. Y te puedo recitar las reglas. ¿Por Uh -huh. qué me las memoricé? Vete tú a saber. No fue que alguien me pusiera a repetirlas como merolico. Entonces entiendo perfectamente de, no te sé explicar, nomás me lo sé. Entiendo perfecto. Claro, Pues sí. esto ha estado bien interesante y creo que abre un panorama porque a todos los que nos gusta leer, de repente creo que nos enfocamos demasiado en solo la literatura, cuando también tenemos todas estas cosas que también están allá afuera. No sé qué cosa quisieras invitar a nuestra audiencia pensando en toda esta chamba que hacen tú y todos tus colegas. Ay, un poco recuperando lo que me decías hace rato, creo que tanto como lectoras y lectores o como autores, eh, pensamos que justo eso, ¿no? Nada más llegas con tu texto y sale así despacito, como si fuera una máquina, nada más que la que pasas y sale hecho libro, ¿no? Más bien creo que sí lo que yo invitaría a pues, las personas que nos están escuchando, a las personas que esto les interese, que les gustaría conocer más de esto, es que piensen que detrás de un libro no solamente está el autor o la autora, ¿no? Hay un montón de gente poniéndole todos los kilos a su chamba para que ese libro salga bien, muchas revisiones, desde lo más creativo hasta lo más técnico, o sea, he hecho a veces sí trabajo así de que es súper minucioso, entonces que ahora sí que cada vez que tengan un libro en sus manos, sepan que tienen un montón de gente atrás de eso, ¿no? Y, y pues eso, creo que, digo, hay proyectos que nos gustan más que otros, pero al menos en los que yo he hecho, si te metes al contenido, si lo ves desde la perspectiva de los autores y autoras, de cómo lo quieren tratar, de cuánto tiempo les tomó a ellos y ellas escribirlo, etcétera. Pues hay veces que hay libros hechos con mucho cariño, ¿no? O sea, con mucha pasión, con mucho cuidado. Entonces, pues eso es lo que me gustaría expresar. Y, y digo, creo que también quisiera como darles, digo, al final somos muchas personas y pero híjole, ahorita que me he estado también metiendo a investigar eso, el trabajo de las mujeres en las editoriales, de correctoras, de diagramadoras, de diseñadoras, o sea, tal cual un trabajal que hay de mujeres que hacen todo lo que hacen, independientemente del contexto y la situación que vivimos, es muy grande, ¿no? Porque luego sí me ha tocado que a veces las caras de editorial, digo, ya me estoy metiendo en otro tema, perdón, pero luego las caras editoriales a veces son solamente hombres, ¿no? Cuando hay muchas mujeres que cargan la mayor parte del trabajo, ¿no? Pero a veces se reconocen nomás a los hombres que están al frente. Entonces eso también como que pensemos, y no solamente como en el proceso de hacer un libro o una revista, o sea, las lectoras, o sea, las colectivas, las periodistas culturales que nos entrevistan y nos preguntan qué hacemos, ¿no? Se agradece mucho, o sea, hay muchas mujeres que estamos en esto, que les quiero reconocer su trabajo, digo, a todos los editores y editoras, pero como me he metido un poquito en estos temas, les aprecio mucho y la mayoría de las personas con las que he trabajado han sido mujeres, entonces ellas me enseñaron un montón y les agradezco muchísimo, ¿no? Entonces, digo, no hay que obviar el trabajo que hay cuando vemos un libro, hay muchas cosas detrás, ¿no? Entonces, pues a lo mejor cuestionarlo, a lo mejor solo disfruto el libro y eso, pero este, pues sí, es bonito, ¿no? Cuando también lo pensamos como algo colaborativo. No, y creo que está muy bien que lo menciones. Digo, finalmente
sigue siendo una realidad y es algo que se ha platicado mucho en este podcast, que se sigue invisibilizando mucho el trabajo de las mujeres. En algún momento decíamos que dijeron este año, de no, pues ya se murieron todos los escritores del boom latinoamericano y es como, no, y las escritoras ha sido una cuestión sistemática y sigue siendo una cuestión sistemática, entonces está muy bien que lo menciones y lo seguiremos mencionando en este espacio, así que me parece perfecto. Muchas gracias. Nos estamos acercando al final de este episodio, se me pasó rapidísimo, siempre me pasa. Pero yo siempre les pido que nos compartan un libro con la audiencia. Entonces, Jime, me gustaría saber qué libro quieres compartir con la audiencia el día de hoy. Me cuesta mucho trabajo esta pregunta. Voy a dar 2 respuestas. Siempre, nada más, mis autoras favoritas que amo con todo mi corazón y que me enamoré de ellas en cuanto las leí son Clarice Lispector, Jane Austen y Mariana Enríquez. O sea, ellas 3 son así de que mi trinidad, ¿no? Las amo muchísimo y las he releído 1000 veces. Pero un poco preparándome para esta pregunta, quisiera como recomendar un libro nuevo de una autora que recientemente leí en un diplomado y que yo no conocía. Se llama Breve Historia del Fracaso, de Fátima Villalta. Es una autora nicaragüense, es un conjunto de cuentos. Y, híjole, me metí, me encantó, me fascinó. Al final, después le escribí una reseña para este diplomado, porque me impactó muchísimo lo que escribía. No lo pude conseguir en físico, lo compré en ebook para poder leerlo, pero híjole, para mí valió muchísimo la pena y le agradezco mucho a los profes que me lo pusieron a leer, porque si no, creo que luego no lo hubiera conocido. Pero esa es mi recomendación de hoy. Y ya nada más les dije, nada más quise mencionar para no dejar a Jane Austen, Mariana Enríquez y Clarice Lispector de lado, solamente para que el mundo lo sepa, mi amor por ellas, ¿no? Aprovechando. Ok, y nada más así como por curiosidad, ¿por qué recomiendas, o sea, por qué te encantó este libro? Creo que habla de la, pues, no sé, como cierta visión de un poco de la realidad en Latinoamérica desde su propia visión de la autora y con cierta intención que ya tenía, específicamente en el contexto de Nicaragua, pero me gusta mucho porque habla de estos temas, pero además lo hace como le mete, por ejemplo, ciencia ficción o se va como por géneros no realistas, ¿no? Entonces, eso a mí me encanta leerlo, me gusta mucho, y me parece que es una autora joven, ¿no? Entonces, básicamente por eso habla como de temas inmensos. Creo que también abre mucha discusión, ¿no? Porque luego lo platicábamos y platiqué con un amigo que también la había leído y sus cuentos y sus historias en una cosa muy breve habla de muchísimo, ¿no? Entonces abre mucha conversación. Entonces creo que por eso, pero sobre todo es eso, cómo hablas de temas tan reales y que vivimos ahorita, pero al mismo tiempo con otros géneros. Mi respeto a los autores que escriben ciencia ficción, fantasía, terror, etcétera. Me encanta leerlos. Me la acabas de vender porque aparte para 2026 mi intención para el club de lectura que yo llevo es leer justo todos estos géneros, pero latinoamericanos, autoras latinoamericanas, y me está costando mucho trabajo encontrar suficientes autoras, pero yo sé que es cuestión de escarbar, no es que no haya, es cuestión de encontrar suficientes. Entonces me lo acabas de supervender. Ya saben que voy a buscar todo para dejárselos en la descripción de este episodio para que también ustedes puedan leer esta recomendación que nos acaba de hacer Jime, Breve Historia del Fracaso de Fátima Villalta, dijimos, ¿verdad? Así es, sí. Perfecto. Jime, ¿algo más que quieras compartir con nuestra audiencia antes de despedirnos? Pues nada, más bien agradecerte por la invitación. Te digo, te admiro mucho el contenido que haces. A las personas que has entrevistado también digo, wow, qué chido que me entrevistó a mí entre tanta gente chida que ya he entrevistado, ¿no? Entonces, más agradecida y bueno, yo siempre dispuesta a hablar de libros, a hablar de lo que hacemos, a
compartir con gente. O sea, puedo estar hablando, o sea, creo que ahorita porque hay que sacar el episodio de 1 hora, pero creo que tanto tú como yo podríamos estar hablando más tiempo de esto y de otras cosas, ¿no? Entonces, pues qué bonito también a las personas que nos escuchan y pues nada, gracias. No, muchísimas gracias a ti, de verdad. Y a ustedes que nos escuchan, nos encontramos en la próxima. Bye.